las empresas. El plan de igualdad es un conjunto ordenado de medidas que se adoptan una vez realizado un diagnóstico de situación para alcanzar la igualdad de trato y oportunidades y eliminar cualquier discriminación por razón de sexo en las organizaciones. El plan de igualdad se rige por el Real Decreto 901, del que luego vamos a hablar, y entró en vigor la obligación de tener el plan de igualdad el 14 de enero del 2021. Pero como veremos ahora, no es que de repente sea obligatorio desde enero del 2021 tener un plan de igualdad, sino que hay un marco jurídico anterior que ya venía diciendo que es importante y que las empresas deben tener un plan de igualdad. Nos vamos hasta el año 2007, donde el Gobierno sacó una ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Esta ley orgánica se concretó con el Real Decreto 2019, donde ya expresaba medidas concretas para garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. Y todo ello, estas dos normativas, se han concretado con medidas mucho más específicas en el Real Decreto 901 y en el Real Decreto 902. En el Real Decreto 901 se regulan los planes de igualdad y su registro. Y en el 902 se habla del registro retributivo entre mujeres y hombres y de la transparencia a nivel económico en las empresas. ¿Qué pasa si las empresas no cumplen con la legislación relacionada con los planes de igualdad? Bueno, pues podemos tener o infracciones graves o muy graves. En las graves supone no cumplir con las obligaciones en cuanto a planes de igualdad que ya estableció el Estatuto de los Trabajadores. La Administración Laboral puede poner multas de entre 626 a 6.250 euros. También, disculpadme, pero es que sigo yendo en un no sé qué se dan cuenta. La borrasca Filomena colapsó Madrid, dejó a miles de conductores atrapados y Almeida. Y, bueno, con infracciones muy graves por no elaborar o no aplicar el plan de igualdad, con multas de hasta 187.000 euros a las empresas. ¿Vale? También conlleva pérdidas a las bonificaciones, reducción de los beneficios en los programas de empleo, incluso la exclusión de licitaciones públicas. Pero no solo tenemos que ver el lado negativo en hacer los planes de igualdad, tenemos que ver qué beneficios nos aportan las empresas tener los planes de igualdad. En primer lugar, nos da una mayor reputación y una mejor marca empleadora. Nos ayudará a atraer y a retener el mejor talento en las empresas. Impactará sobre nuestra responsabilidad social corporativa, disminuirá la rotación, mejorará la satisfacción y el compromiso de los empleados y las empleadas y mejorará la productividad final. Además, las empresas tendrán una preferencia en la adjudicación de contratos a las administraciones públicas. ¿Por qué? O bien nos dará puntuación si tenemos estos planes de igualdad, o bien será un requisito obligatorio tener planes de igualdad para presentarnos a cualquier licitación de las administraciones. Vamos a ver qué empresas están obligadas a elaborar y a registrar, que luego veremos el tema del registro en plan de igualdad. Bueno, pues en función del número de personas en plantilla, a día de hoy las empresas con más de 100 personas en su plantilla están obligadas a tener ya un plan de igualdad y registrado. A partir de marzo del año que viene, en 2022, serán las empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras las que están obligadas no a iniciar el plan de igualdad, sino a tener el plan de igualdad negociado, aprobado y presentado la solicitud en el registro, en el RESCOM. No solo por el número de personas en plantilla tenemos que tener un plan de igualdad, también aquellas empresas que por convenio colectivo se lo exijan, también tienen que elaborarlo. O aquellas en las que la autoridad laboral, bueno, pues les obligue a tener el plan de igualdad a cambio de, bueno, de un proceso sancionado, ¿vale? Para el resto de las empresas, los planes de igualdad son voluntarios. ¿Cómo sabemos si tenemos que hacer un plan de igualdad en función del número de personas que tenemos en plantilla? Bueno, pues para hacer el cómputo tenemos que contar todas las personas trabajadoras que tenemos en la empresa.
cualquiera que sea el número de centros de trabajo. Tenemos 3 centros de trabajo, hay que sumar las personas de todos los centros de trabajo. Tenemos que tener en cuenta, independientemente, el tipo de contrato que tengamos. Es decir, tenemos que tener en cuenta todos los contratos en vigor en la empresa a la fecha de hacer el cómputo. Y cuentan como una persona aquellas que tengan un contrato fijo discontinuo, las que tengan contrato de duración determinada, de puesta a disposición, a tiempo parcial. Estas cuentan como una persona. Y en todos los contratos que ya se hayan extinguido durante los 6 meses anteriores a la fecha del cómputo, cada 100 días trabajados cuenta como una persona. ¿Cuándo hacer este cómputo? Bueno, pues lo tendremos que hacer 2 veces al año para ver si llegamos al número exigido. Al menos una vez el 30 de junio, que ya estamos ahí, y al 31 de diciembre de cada año. ¿Qué pasa una vez que alcancemos el umbral? Bueno, pues tenemos la obligación de constituir una comisión negociadora e iniciar el proceso de negociación y diagnóstico y de elaboración del plan. Vamos a ver, ahora que sabemos las obligaciones que tenemos, qué pasa si no cumplimos con la legislación y los beneficios que tenemos, cuáles son las fases para implementar y poner en marcha un plan de igualdad. Todo esto, como veis, está reflejado. Yo en cada imagen os voy a poner el Real Decreto por el que se rige cada una de las fases, ¿vale? En este caso, el Real Decreto 901 es el que rige los planes de igualdad. Entonces, tenemos 5 fases. En primer lugar, tenemos que organizar la puesta en marcha del plan de igualdad. En segundo lugar, tenemos que realizar un diagnóstico de situación. En tercer lugar, tenemos que diseñar, aprobar y registrar, que vuelvo a decir que es importantísimo, el plan de igualdad. En cuarto lugar, implantación y seguimiento del plan de igualdad. Y en quinto lugar, la evaluación del plan de igualdad. Yo sé que ahora las empresas nos vamos a centrar en las 3 primeras, ¿vale? Hasta que lo registremos. Pero no nos podemos olvidar de implantar el plan de igualdad y hacer un seguimiento y evaluación. En la primera fase vamos a ver qué tenemos que hacer. En primer lugar, tenemos que comunicar y abrir la negociación para luego constituir la comisión negociadora. ¿Cómo hacer esta comunicación de que vamos a implantar un plan de igualdad? Bueno, pues hay que hacerla por escrito y tenemos que informar a las personas implicadas por parte de la representación de la empresa y los representantes legales de los trabajadores. Tenemos que explicar el ámbito de actuación del plan de igualdad, es decir, a qué personal va dirigido, que va a ser a toda la plantilla. Territorial, es decir, si tenemos 2 centros de trabajo a nivel nacional, uno en Sevilla y el otro en Madrid, pues tenemos que poner que es a nivel nacional y indicar las 2 provincias. Y temporal, luego lo hablaremos, pero en principio vamos a intentar que sea a 4 años, que es lo máximo que establece la ley. Y también tenemos que hablar de qué materias van a ser objeto de negociación en este plan de igualdad, que lo veremos después. Una vez comunicada la apertura de la negociación y que vamos a iniciar el plan de igualdad, tenemos que constituir la comisión negociadora. ¿Quién va a componer la comisión negociadora? Pues la dirección de la empresa, la representación del comité de empresa, delegados de personas o secciones sindicales y, en el caso de que no tengamos representación legal de trabajadores y trabajadoras, tenemos que contar e informar y comunicar a los representantes de los sindicatos más representativos y a los sindicatos representativos del sector. Para elaborar la comisión negociadora tenemos que tener en cuenta 2 cosas, que la composición sea equilibrada entre mujeres y hombres y que sus integrantes tengan formación en materia de igualdad. ¿Qué significa? Que antes de componer la comisión negociadora tenemos que decidir quién va a formar parte y darles una formación, bueno, pues de unas 30 horas, de unas 3 horas, ¿vale? De sensibilización en temas de igualdad y de planes de igualdad. Y se podrá contar en esta comisión con el apoyo y el asesoramiento de personal externo, experto en materia de igualdad, que tendrán voz pero no voto. ¿Qué plazo tenemos para constituir la comisión negociadora? Pues una vez que sabemos que estamos obligados a hacer el plan de igualdad, tenemos 3 meses para decidir quién va a formar esa comisión y comenzar esas negociaciones. Una vez
que tenemos la obligación de elaborar el plan de igualdad, tenemos un año para registrar ese plan de igualdad. ¿Cuáles son las competencias de la comisión negociadora? Bueno, pues en primer lugar, negociar el diagnóstico y elaborar el informe de resultados de este diagnóstico de situación. Una vez realizado y revisado los resultados, tenemos que determinar qué medidas vamos a implantar en el plan de igualdad, que serán negociadas en la comisión. Esta comisión negociadora, además, debe impulsar la implantación del plan y realizar acciones de sensibilización e información a la plantilla. También definirá indicadores de medición e instrumentos para recogida de información, tanto cuantitativos como cualitativos. Y otras funciones que tiene esta comisión es registrar o informar del registro en el RESCOM, ¿vale? Vamos a hablar ahora, una vez que ya tenemos elaborado la comisión negociadora, vamos a ir a la siguiente fase, fase 2. Vamos a realizar el diagnóstico. ¿Y qué es el diagnóstico de situación? Entonces, un poco a grosso modo, podemos decir que es una foto de cómo está nuestra situación en la empresa en cuanto a temas de igualdad. Entonces, este análisis nos va a permitir detectar si existe alguna desigualdad o no, alguna discriminación que tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborar el plan de igualdad. ¿Qué materias tenemos que incluir en el diagnóstico? Bueno, pues tenemos que analizar las siguientes materias. En primer lugar, cómo hacemos los procesos de selección y contratación en la empresa. ¿Qué clasificación profesional tenemos? ¿Qué tipo de formación se imparte a la plantilla? ¿Qué tipo de promoción interna existe dentro de la empresa? Si tenemos una auditoría retributiva. Si tenemos medidas de corresponsabilidad en cuanto a vida personal, familiar y laboral. Si existen puestos de infrarrepresentación femenina, qué tipo de retribuciones se establecen y si tenemos medidas de prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Todos estos datos, que serán a través de datos cuantitativos y cualitativos, tendrán que presentarse desagregados por sexos, ¿vale? Es decir, cada una de la información que presentemos tendremos que dar los datos de hombres y de mujeres por separado. Dentro del diagnóstico tenemos que seguir una serie de fases. En primer lugar, planificar, es decir, vamos a tener que determinar quién nos va a dar esta información de la que acabamos de hablar y qué herramientas vamos a utilizar para detectar esta información o para seleccionar esta información. La comisión negociadora tendrá que determinar qué información será necesaria para realizar el diagnóstico. Una vez determinado qué nos va a hacer, tenemos que recopilar esta información. Para ello nos podemos basar en el Real Decreto 901, donde hay un anexo donde indica qué documentación y qué información tenemos que registrar. Una vez que tenemos la información, tenemos que analizarla y tenemos que determinar qué puntos fuertes y qué propuestas de mejora o prioridades tenemos que incluir en el plan de igualdad. Y tenemos que determinar si existen desigualdades y cómo podremos mejorar o modificar esas desigualdades a través de una serie de medidas. Una vez realizado el diagnóstico, obtenido los datos, tenemos que hacer un informe final, donde se realizará un análisis y una serie de conclusiones que luego se incorporará al plan de igualdad. Y por último, en cuanto al diagnóstico, tendremos que hacer una comunicación a la plantilla sobre los resultados obtenidos en este informe diagnóstico. El informe diagnóstico se tiene que extender. Tenemos que incluir todos los puestos de trabajo dentro de la empresa y todos los niveles jerárquicos. Es decir, también tenemos que incluir a los altos directivos. ¿Qué criterios tenemos que tener en cuenta para elaborar el diagnóstico? Bueno, pues aquí tenemos que incluir información básica de la empresa, un análisis cuantitativo de los datos que acabamos de comentar, cómo realizamos los procesos de gestión del personal, la política retributiva, es decir, tenemos que hacer un registro retributivo
para ver si tenemos o no brecha salarial y hacer una auditoría retributiva teniendo en cuenta la valoración de los puestos de trabajo. Estas dos cosas las vamos a ver después un poquito de forma más detallada, porque es lo más novedoso y lo que más obligaciones nos imponen en este momento. Tenemos que hablar de las condiciones de trabajo, de la corresponsabilidad, de la representación femenina y la prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Vamos a centrarnos en el registro retributivo, que ya habréis escuchado y vamos a concretar lo más importante. El registro retributivo, el Real Decreto lo que quiere con el registro retributivo es establecer una serie de medidas para evitar la discriminación en cuanto a materia retributiva. ¿Quién tiene la obligación de elaborar el registro retributivo? Todas las empresas, independientemente del número de personas que tengamos en plantilla. Es decir, estemos una persona, dos en plantilla, siempre y cuando se rija por el régimen general de los trabajadores y esté contratado por cuenta ajena, tenemos que elaborar un registro retributivo. ¿Con qué periodicidad? Lo tenemos que realizar todos los años, anualmente. ¿Y qué datos tenemos que utilizar para hacer el registro retributivo? Pues el del año pasado. Es decir, si este año tenemos que hacer el registro retributivo, por si nos lo piden, tenemos que coger los datos del año 2020. Es decir, desde el 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020. ¿Qué alcance tiene este registro? Pues a todas las personas, incluidos los equipos directivos y los altos cargos. ¿Y quién tiene derecho a ver qué información recogemos en el registro retributivo? Bueno, si en la empresa tenemos representación legal de los trabajadores, esta persona tendrá acceso a la totalidad de la información. Y si la empresa no tiene representación legal, bueno, pues será la propia empresa la que le dé información a la persona que quiere esta información, pero solo se le dará información sobre las diferencias porcentuales que existan en las retribuciones promediadas de hombres y mujeres, pero en su categoría, solo en su categoría, para que lo vea si existe o no brecha salarial entre hombres y mujeres en su categoría. Y se lo verá las diferencias porcentuales, no los salarios medios. ¿Cuándo entró en vigor la obligación de tener el registro retributivo? El 14 de abril del 2021. Por lo tanto, ya todas las empresas que estamos aquí estamos obligadas a tener este registro retributivo hecho. ¿Qué se mide en el registro retributivo? Pues si existe brecha salarial o no. ¿Y qué es la brecha salarial? Pues la brecha salarial es un indicador que mide si existe desigualdad salarial entre hombres y mujeres. ¿Cómo podemos hallar la brecha salarial? Pues se halla de la siguiente forma. Es la diferencia entre la retribución media anual de los hombres y la retribución media anual de las mujeres, dividido entre la retribución media anual de los hombres por 100. Se entiende que existe brecha salarial si el porcentaje resultante es superior al 25%. Es verdad que no toda brecha salarial es causa de discriminación, pero si hay brecha salarial se tiene que justificar en el informe que hay que elaborar después de hacer el registro retributivo. Vamos a hablar ahora de la auditoría retributiva. El objetivo de la auditoría retributiva es el mismo que el del registro, es decir, lo que quiere el Real Decreto es que no exista desigualdad y si existe, tomar medidas para corregirlo. En este caso, a diferencia del registro, quien tiene la obligación de realizar la auditoría son solo aquellas empresas que elaboren un plan de igualdad y tienen que incluir en este plan de igualdad auditoría retributiva. Es decir, no todas las empresas tienen que hacer auditoría, solo las que tengan la obligación de hacer un plan de igualdad o las que de forma voluntaria hayan decidido hacerlo. ¿Cuándo entra en vigor esta obligación? Del mismo modo que el registro, el 14 de abril del 2021. ¿Qué vigencia tiene la auditoría? Pues la misma que la del plan de igualdad. Si hemos puesto que el plan de igualdad nos va a durar 4 años, la auditoría retributiva también, a no ser que se haya decidido que la duración sea menor. ¿Qué tenemos que incluir en la auditoría retributiva? Tenemos que hacer una valoración de puestos de trabajo, de todos los puestos de trabajo que tengamos en la empresa.
tenemos que incluir un plan de actuación de desigualdades retributivas, si existen, y determinar qué objetivos, actuaciones concretas, un cronograma de actuación y qué personas van a llevar a cabo esta auditoría retributiva y el seguimiento de las medidas. El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, en colaboración con las organizaciones sindicales y empresariales, está elaborando una guía técnica para realizar esta auditoría retributiva, que entendemos que saldrá ahora después de verano, septiembre o octubre. Seguimos, vamos al diseño del plan de igualdad, seguimos. Entonces, ¿qué tenemos que incluir en el plan de igualdad? Bueno, pues en el plan de igualdad tenemos que elaborar un informe donde tenemos que incluir qué objetivos, qué medidas, qué indicadores de seguimiento y evaluación, qué calendario de aplicación de las medidas y cómo vamos a hacer la aprobación y el registro de este plan de igualdad. ¿Qué vigencia tiene el plan de igualdad? Pues como hemos dicho, se puede negociar y puede ser de 1 año o de 2 años, pero bueno, no todos los años vamos a hacer un plan de igualdad, por lo tanto, lo vamos a hacer a lo máximo que nos permite la ley, que será de 4 años, no puede ser nunca superior. ¿Cuándo vamos a revisar el plan de igualdad que hemos elaborado? Pues en cualquier momento, pero sobre todo de forma obligatoria cuando no cumpla los requisitos legales establecidos y la Inspección de Trabajo, bueno, pues nos obligue a revisarlo y elaborar uno nuevo. Cuando tengamos cambios en la empresa, por ejemplo, tengamos fusión, absorción, transmisión o modifique de alguna manera el estatus jurídico. Cuando se modifique de forma sustancial la plantilla, la organización, los sistemas de retribución y que modifique el diagnóstico previo que hayamos realizado. O por resolución judicial que tengamos, bueno, pues que nos condenen por discriminación directa o indirecta por razón de sexo. Por lo tanto, habrá que revisarlo e incluir medidas nuevas respecto a este tema. Luego tenemos que hacer un seguimiento y evaluación. ¿Quién lo va a hacer? Bueno, pues la comisión u órgano paritario de vigencia y control. De forma periódica, conforme al calendario que tengamos hecho. Y al menos tendremos que hacer una evaluación intermedia y otra final. Es decir, si la evaluación intermedia, si nuestro plan de igualdad termina a los 4 años, pues tenemos que hacer una a los 4 años y otra a los 3 años. Seguimos. Ahora no me deja. Ahí. ¿Quién tiene que realizar los planes de igualdad? Pues tenemos que incluir, como hemos comentado, a todas las personas trabajadoras de la empresa y tenemos que, pues se pueden incluir medidas específicas para cada centro de trabajo si tenemos varios centros de trabajo. Y también se tienen en cuenta todas las personas cedidas por empresas de trabajo temporal. Hay una novedad en la legislación y tiene que ver con el grupo de empresas. Hasta ahora cada empresa tenía que elaborar su plan de igualdad, pero ahora se permite que si tenemos un grupo de empresas se pueda elaborar un solo plan de igualdad para todas las empresas del grupo. Este plan de igualdad se negociará conforme a las reglas establecidas en el artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores. Esta obligación no exime a aquellas empresas que no están incluidas en el plan de igualdad del grupo de tener su propio plan de igualdad. Y además, hay que tener en cuenta que la actividad de cada una de las empresas y los convenios colectivos de cada una de ellas. A pesar de tener un plan de igualdad para todas las empresas, hay que realizar un diagnóstico por cada empresa. Cada una puede tener su propia realidad. Y hay que justificar el por qué vamos a hacer un plan de igualdad único y no uno para cada empresa. Buenos días. Sí, el 1 de junio es una fecha en la que están todas las expectativas puestas en reapertura del ocio. ¿Por qué no me pasa la pantalla? Y por el camino hasta esta fecha se han quedado el 40% de los locales que no. Hace un momento porque no me pasa de pantalla. Ayer reunión y ayer por fin luz al final del túnel, ¿no?
Bueno, yo creo que lo más importante es el mensaje de confianza para el sector que más ha sufrido esta pandemia. Esto es algo importantísimo, que es lo que se estaba hablando antes. Tenemos que registrar los planes de igualdad. Todos los planes de igualdad se deberán inscribir de forma obligatoria en un registro público. Este registro público es el RECOM. El RECOM es el registro y depósito de convenios colectivos y acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad. Ya sea nuestro plan voluntario o obligatorio, tenemos que registrarlo. Y ya han sido o no adoptado un acuerdo entre las partes. Puede que no hayamos llegado a un acuerdo con nuestra representación legal de los trabajadores y los sindicatos, pero de todas formas hay que registrarlo. ¿Cuándo? Bueno, pues una vez que ya hemos firmado el plan de igualdad, tenemos 15 días para subirlo al RECOM. ¿Y qué documentación nos van a obligar a subir a este registro? Pues, en primer lugar, una hoja estadística según un modelo oficial que aparece en el Real Decreto de 901. En segundo lugar, tenemos que presentar el plan de igualdad firmado por todas las partes de la comisión negociadora, en todas sus hojas. Tenemos que presentar un plan de igualdad sin firmar, en Word. ¿Por qué? Porque luego, una vez subido al registro, desde el registro van a hacer público en los boletines oficiales provinciales de nuestro plan de igualdad. Entonces no pueden aparecer datos personales ni firmas, por eso tenemos que presentarlo sin firmar y en Word. Tenemos que presentar el acta de constitución de la comisión negociadora, firmada, el acta de firma de aprobación del plan y una delegación de la inscripción por parte de la comisión negociadora. ¿Qué significa esto? Pues que hay una persona a la que vamos a delegar que suba toda esta documentación al registro, al RECOM. Entonces, la comisión negociadora tiene que darle autorización para que la suba. Normalmente será la persona que tenga la firma electrónica para poder subir documentación al registro. Vamos a pasar ahora, una vez que ya tenemos elaborado, registrado, tenemos que pasar a la siguiente fase, a la fase cuarta. En esta fase es la que no se nos puede olvidar, porque una vez que tengamos subida la documentación al registro parece que ya lo tenemos todo hecho. Pero no, ahora ya nos toca implantar las medidas y hacer un seguimiento. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, pues tenemos que ver todas aquellas medidas que hemos implantado, si se han desarrollado de la manera que hemos planificado. Tenemos que valorar los resultados. ¿Quién tiene que hacer este seguimiento del plan? Pues la dirección de la empresa, ya que es quien debe asegurar que la igualdad se dé en la organización. También la comisión negociadora, que debe impulsar las acciones de información y difusión. La comisión de seguimiento del plan, que será designada por la comisión negociadora y será la que reciba y analice la información en relación a las acciones implantadas. También las personas responsables de las medidas, que deberán trasladar esta información a través de una serie de fichas de seguimiento. Cada una de nuestras fichas de cada una de las medidas tenemos que tener una ficha con objetivos, contenidos, fecha de implantación. Bueno, pues todo tiene que estar súper registrado toda la información. Entonces, son estas personas responsables de cada una de las medidas las que sean las que elaboren estas fichas de seguimiento. El responsable legal de los trabajadores, que tendrá que forma parte de la comisión negociadora y del órgano de control, será quien reciba la información sobre el contenido del plan y su ejecución. Y la plantilla. La plantilla estará informada en todo momento del proceso. Ella misma aportará información y valoración sobre el desarrollo. ¿Y cómo vamos a hacer este seguimiento? Pues redactando un informe de seguimiento donde se incluirán todas las fichas de seguimiento de cada una de las medidas. Pasamos a la última de las fases, la fase de evaluación del plan. La finalidad de la evaluación, ¿cuál es? Pues valorar el grado de consecución de los objetivos, los resultados y el impacto que ha tenido el plan de igualdad en nuestra empresa. ¿Quién tiene que hacer la evaluación? La dirección de la empresa, que debe estar siempre implicada en todo el proceso. Será la responsable de asegurar la igualdad en la empresa. También la comisión de seguimiento de personas responsables designadas por la comisión negociadora en la fase del diseño del plan. El representante legal de los trabajadores
también debe evaluar el desarrollo del plan y la plantilla. ¿Cómo lo va a hacer la plantilla? Bueno, pues será quien participe cumplimentando cuestionarios de satisfacción de cada una de las medidas para presentar luego estos datos en el informe de evaluación. ¿Qué es lo que se va a evaluar en el plan de igualdad? Bueno, pues se va a evaluar, por un lado, qué se ha hecho. De esta manera obtendremos resultados sobre la evaluación de los resultados obtenidos. ¿Cómo se ha hecho? Obtendremos información sobre el proceso y qué se ha conseguido. Esto es importantísimo. ¿Qué impacto ha tenido sobre la empresa la elaboración del plan? Novedad también de la nueva legislación, lo que ya hemos comentado. Hay que hacer una evaluación intermedia a los 2 años y otra final. Hay que redactar un informe de evaluación final y una vez que hagamos todo esto tendremos que realizar un nuevo diagnóstico y propuestas de mejoras para pasar a un nuevo plan de igualdad. Como conclusión de todo lo que os he contado hasta ahora, deciros que la implantación de un plan de igualdad no es un proceso que empiece y que acaba, sino que es circular y continuo. Es decir, la finalización de la vigencia de un plan y su evaluación enlaza con el arranque de un nuevo plan. Una vez analizados todos los datos, tendremos que pasar al segundo plan de igualdad. Otros 4 años y seguramente así hasta que nos digan lo contrario. Cierto es que cada vez desde Europa están impulsando mucho más todo el tema de igualdad y que esto solo tiene vistas hacia adelante, no hacia atrás. Por lo tanto, cada vez nos piden más requisitos, más obligaciones y no solo depende de nuestro gobierno, sino desde Europa. ¿Vale? Y con esto, bueno, daros las gracias por estar ahí, por escucharme y cualquier duda que tengáis, bueno, pues me preguntáis. ¿Vale? No me imagino. Hola, muchísimas gracias, Mónica. Bueno, pues si queréis pasamos a un turno de preguntas, ¿vale? Las podéis enviar tanto por el chat como levantar la mano, ¿vale? Y se os activa ese otro turno para preguntar. Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Muy buena. ¿Me escucháis? Perfectamente. Hola, bueno, primero daros las gracias por este webinar, creo que es muy interesante y creo que es muy instructivo para las empresas para que, bueno, tengan conciencia de lo importante que es esta legislación y los planes de igualdad en las empresas. Y quería preguntar una cosa, dentro de los planes de igualdad hay una parte importante sobre formación en planes de igualdad, bueno, formación en igualdad de género, oportunidades de mujeres y hombres, violencia y demás. Esa formación que es muy especializada y que muy pocas empresas tienen, yo os hablo desde una empresa que es Diseño de Recursos Educativos, que es una empresa que es la empresa sevillana, 100%, que es la primera empresa en España que acreditó el certificado de profesionalidad de promoción en la igualdad de mujeres y hombres, ¿vale? Entonces, ¿dónde buscan las empresas, dónde encuentran las empresas esa formación que sí o sí hay que dar dentro de los planes de igualdad que realizan a sus empresas? Mónica. Yo tengo respuesta, claro, yo formo parte, Diversitas forma parte del Grupo Aspasia. Grupo Aspasia es una empresa dedicada a la formación y nosotros impartimos esa formación a nivel nacional, ya sea presencial o de teleformación. Pero hay muchas otras empresas que imparten este tipo de formación, ¿vale? Entonces, bueno, sí es recomendable, sí que os recomiendo que sea donde realicéis esta formación, que la comisión negociadora esté formada antes de
de formar esta comisión, porque es obligatorio. Y cuando vayáis a negociar con los sindicatos, si no tenéis representantes de clase de los trabajadores, os van a obligar a tener esta formación, ¿vale? Os la van a requerir. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, sí hay muchas empresas de formación que pueden impartir a nivel presencial o teleformación. Yo, si luego queréis el contacto, os lo podemos pasar a través de David, ¿vale? Si no, también lo puedes poner en el chat, ¿vale? Para que la gente lo tome nota. Interesado. Aparte, nosotros lo colgaremos de la web. ¿Alguien tiene alguna...? Mira, en el chat. María Ángeles es una empresa constructora que cuenta con mucho personal temporal. ¿Cómo y cuándo se realiza el cómputo? También se da el caso de trabajadores que durante el año pasan de un centro de trabajo a otro, porque lo que son 2 contratos se contabiliza como 1 o 2. Mónica, ¿puedes decir la pregunta también en el chat? ¿Cómo? Discúlpame. La pregunta la puedes ver en el chat. ¿Entiendo bien? ¿Mónica? Sí, dime. Sí, la pregunta la puedes ver en el chat. En una empresa constructora que cuenta, la pregunta es de María Ángeles Elena. En una empresa constructora que cuenta con mucho personal temporal, ¿cómo y cuándo se realiza el cómputo? También se da el caso de trabajadores que durante el año pasan de un centro de trabajo a otro, por lo que son dos contratos. ¿Se contabiliza como 1 o como 2? Vale. No tiene tanto que ver con el número de contratos, sino si una persona ha estado trabajando con un contrato temporal y ya no está trabajando, el cómputo se realiza cada 100 días trabajados, se corresponde como una persona, ¿vale? Entonces, se tiene que hacer así el cómputo de las personas. Se tiene que realizar el cómputo del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Y cuándo? En junio, el 30 de junio y el 31 de diciembre, como os he comentado. ¿Vale? Esta empresa entiendo que tiene que hacerlo del año pasado. Entonces, tiene que ver si durante el año pasado tenía todos los trabajadores que se le exige para realizarlo. ¿Vale? A ver, no me doy cuenta con mucho cómo y cuándo se realiza el cómputo. El cómputo se realiza igual, en junio y en diciembre. Durante el año pasado, en el centro de trabajo, otro por lo que son los contratos. ¿Se contabiliza como uno solo o 2? Pues como 2. Siempre se va a tener que contabilizar siempre que hayan cobrado por parte de la empresa, se tiene que contabilizar, da igual el número de contratos que haya tenido. A la hora de contabilizar el número de trabajadores para saber si la empresa tiene la obligación o no de tener plan de igualdad, ¿vale? Se tiene que contabilizar siempre, da igual que el número de contratos, ¿de acuerdo? No sé si ha quedado claro o no la respuesta. ¿Hola? Sí, puedes responder por el chat. Yo creo que sí. ¿Alguna cuestión, alguna pregunta? Sí, gracias. Te da las gracias, María Ángeles. ¿Alguna cuestión, alguna pregunta más? ¿Aquellas microempresas y pequeñas empresas tendrán que soportar el coste de realizar dichos planes de igualdad también? Entendemos que no tendrán la formación y algunos ni los cursos para gestionar ellos mismos. De Javier Ruiz González. Las microempresas y las pequeñas empresas no tienen que hacer el plan de igualdad, a no ser que estén en los casos que os he comentado antes. Sí tienen la obligación de hacer el registro retributivo y claro que tienen que asumir ese coste, porque es una obligación normativa. Vale, tendrán que hacerlo. Pero no tienen que hacer un plan de igualdad completo, a no ser que lo quieran hacer de forma voluntaria. Vale. Y la formación, claro, la tendrán que soportar también, si quieren elaborar el plan de igualdad.
Nieves Castillo pregunta, buenos días, comentar que al registrar el plan hay que presentar todas las actas de las distintas sesiones celebradas, no solo la de constitución de la comisión y la de aprobación del plan. Bueno, cuanta más información aportes en el registro, mejor. Pero bueno, en principio, tú por cada reunión que realices con la comisión, claro que tienes que elaborar un acta. Pero bueno, las que te obligan en el registro son las que hemos comentado, ¿vale? Y cuanta más información aportes, pues mejor. Esas actas tienen que quedar registradas en tu plan de igualdad. Todas las sesiones tienen que quedar registradas en tu plan de igualdad, pero no son las que por mínimo te exigen. Bueno, una afirmación, vale, pues cuantas más aportes, mejor. ¿De acuerdo? ¿Alguna cuestión más? Estupendo. ¿Alguna pregunta más? Pues perfecto, gracias, Nieves. Bueno, pues si no hay más preguntas, daros las gracias a todos los que habéis asistido, darte las gracias a ti, Mónica. Yo creo que ha sido muy esclarecedor y muy técnico. Muchas veces pues nos interesa también que sea todo más técnico, pues porque además esto es una ley que vamos a tener que adoptar sí o sí para el año que viene. Entonces, hay una última pregunta. ¿Qué ocurre si una empresa por la plantilla debe tener RTL y no lo tiene? Vale. Tienes que contactar con los sindicatos. Tienes que contactar con los sindicatos más representativos y con los de tu sector. Comunicarles que vas a iniciar un plan de igualdad, ¿vale? Y ellos te tienen que responder y te tienen que decir que ellos van a contar contigo para la firma del plan de igualdad, ¿vale? Eso es lo que pasa si no tenemos RLT. Perfecto. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, Mónica. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, te están felicitando por el chat. Y nada, pues nos vemos en el siguiente. Muy bien, muchas gracias a todos y a todas. Anda. Un placer. Pues ya.